Carlos Eduardo Contreras Forero. Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Funcionario del Ministerio del Interior. Docente de Seguridad Privada desde el 2005. Ponente en el V Congreso Latinoamericano de Seguridad. Capacitador en la Embajada de Estados Unidos al personal de seguridad en legítima defensa. Nos presente la conferencia Ausencia de responsabilidad penal. Les doy la bienvenida, poder compartir con ustedes. El día de hoy doy el tema de ausencia de responsabilidad penal. Mi nombre, Carlos Eduardo Contreras, soy abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Como les decía, es un tema de bastante importancia para el sector de la seguridad. Nosotros como personas que laboramos, que estamos en este medio, hemos visto la necesidad de conocer cómo funciona el tema de la legítima defensa. Entonces, para este día quiero plantear el tema de ausencia de responsabilidad. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a definir como tal qué es esta ausencia de responsabilidad penal que encontramos en nuestra ley 599 del año 2000, es decir, en el Código Penal. Vamos a ver los elementos que se exigen para que me admitan una legítima defensa. Primero, ausencia de responsabilidad penal. ¿A qué hace referencia este tema? Existen situaciones donde no va a haber esa carga por parte de la justicia, es decir, que no va a haber la imposición de sanciones. Uno le pregunta a la ley en qué situaciones no va a haber una sanción penal y ella le responde. Ella le dice, no va a haber lugar en las diferentes situaciones, no habrá responsabilidad. ¿Cuándo? Primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Aquí que vemos que no existe solamente la ausencia de la responsabilidad por legítima defensa, sino, por ejemplo, en casos de fuerza mayor, el caso fortuito. ¿Qué es un caso fortuito? ¿Qué es una fuerza mayor? Algo que yo no planeo, algo que se sale de mi contexto, lo que yo no he previsto. Entonces, por ejemplo, hablan situaciones donde la ley me exonera por una situación de fuerza mayor. Ejemplo, piense usted, estoy prestando un servicio de protección. En el esquema solo hay, por ejemplo, 2 escoltas, un conductor, y somos, por ejemplo, superados en número y en armas. Voy a enfrentar 10 personas con armas de largo alcance. Entonces, ante una situación como esta, ¿cuál es mi objetivo como persona de protección? Evitar que la vida del protegido y la mía esté en riesgo. Pero ante una situación como estas, como la que planteo anteriormente, nos damos cuenta que hay una situación de fuerza mayor, me superan en armas, me superan en número. Entonces ahí es donde yo le pido a la justicia que me ausente de la responsabilidad las sanciones penales, sabiendo que mi objetivo es evitar que ese daño se cause, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad, como es una fuerza mayor, pues no puedo evitarlo. Otro de los eventos es donde se obra en estricto de un cumplimiento de un deber legal. ¿A qué hace referencia esta ausencia de responsabilidad penal? Esta, por ejemplo, podemos ver donde actuando bajo el marco de la ley, es decir, por ejemplo, están unos agentes del CTI, ya no están en servicio, por ejemplo, pero más sin embargo, en su labor, ellos ven que se está cometiendo un atentado contra la vida de una persona. Ellos en su deber legal de proteger a la comunidad, de investigar, ellos salen en busca de evitar que se causen daño. Entonces, ahí en esa situación podemos ver que hay otra ausencia de responsabilidad penal. Yo actué bajo el marco legal, actué en cumplimiento de un deber que me encomienda la ley y la Constitución. Y en el numeral sexto del artículo 32
de nuestra ley en comento, es decir, de nuestro Código Penal, encontramos la que hoy nos ocupa esta charla. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la necesidad de la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Concentramos en ese numeral texto. Veamos. Dice que para que a mí me acepten una legítima defensa, tengo que identificar unos elementos. El primero que yo podría identificar es la necesidad. Dice muy claro, se obre por la necesidad. Esa necesidad, ¿a qué hace referencia? A que nace en ese momento una oportunidad y, como lo dice su nombre, una necesidad de evitar que se cause un daño, de evitar que se atente contra un bien jurídico tutelado. Los bienes jurídicos tutelados podemos encontrar, por ejemplo, la vida, los bienes. En este caso, en la legítima defensa, necesitamos evitar que el daño se cause. Estamos en la oportunidad de que antes de que se cause el daño, yo pueda hacer algo para proteger mi vida, de defender un derecho propio o ajeno. Este elemento es bastante importante. Cuando hablamos de defender un derecho propio, se refiere a mi propia vida, a mi propia integridad. Pero hay un elemento importante ahí, defender un derecho ajeno. ¿Por qué es bastante importante? A ver, en muchas oportunidades que he dado otras conferencias, he preguntado a las personas que participan en la charla si es necesario que haya un ataque solamente contra el que pretende defenderse. La gran mayoría de personas me dice, sí, abogado, para que yo pueda ejercer mi legítima defensa, la agresión debe ser única y exclusivamente contra mí. Error. No. El derecho que se pretende proteger no tiene que ser necesariamente el propio. Dense en cuenta en el caso de los hombres de protección, hablemos específicamente de los escoltas, ellos protegen las vidas de terceros. Si en nuestro Código Penal, en esta ausencia de responsabilidad, no existiera donde dice se proteja a vida propia o ajena, no podría existir la oportunidad de que él entrara a reaccionar para proteger del atentado que va a ser víctima su protegido. Entonces, dense cuenta que este elemento es completamente importante, defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente. Por favor, siempre debemos de tener en cuenta estos dos elementos, lo actual y lo inminente. ¿A qué hace referencia lo actual o lo inminente? Que esté sucediendo en este instante, que esté sucediendo en este momento. No sería válido para yo invocar la legítima defensa que reaccione horas, momentos después. No, debe ser en el instante en que se está cometiendo la agresión. Es decir, que nuestra legislación no permitiría que momentos después a que se dio la agresión, yo vaya a invocar este derecho de legítima defensa, queriendo con esto poder defender una situación que ya se presentó, que ya se concretó. A ver, ¿qué sucede? Que hay situaciones, y hemos evidenciado, que por ejemplo, hay un asalto, efectivamente hay una víctima, los agresores huyen del sitio. Ya en su vida y posteriormente, las personas, bien sea los familiares de las víctimas o si la víctima aún no ha sido fatal, esta comienza la persecución del agresor. ¿Qué sucede? A pocas cuadras los encuentran y reaccionan
ante lo que les sucedió utilizando elementos como armas de fuego, elementos cortopunzantes, y quieren invocar la legítima defensa argumentando que habían sido víctimas anteriormente de estos sujetos, la legislación no lo va a admitir. ¿Por qué? Porque des en cuenta de esos dos elementos tan importantes, actual e inminente. Es decir, que yo debo reaccionar ante la agresión en el mismo instante para evitar, como lo decíamos anteriormente, que se cause un daño. Ahora, también me dice que siempre debe ser la defensa proporcionada a la agresión. En este tema sí quiero detenerme, el tema de la proporcionalidad exigida. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el tema de la proporcionalidad? Porque equivocadamente todavía algunas personas hablan, piensan que debe haber igualdad de armas en la legítima defensa. Error, error. Aquí quiero que ese chip ya tengamos que cambiarlo, ya tengamos que entender que cuando nosotros invocamos esta figura jurídica, no podemos seguir pensando que debe haber igualdad de armas. Es decir, que si a mí me van a atacar, por ejemplo, con un cuchillo, yo tengo un arma de fuego, yo quedaría sin poder reaccionar ante la agresión. No, deben de primar unos elementos, como lo decía anteriormente, la necesidad, la proporcionalidad es importante en este caso. ¿Por qué? Porque es que imagínense que vengan a atacarme con un cuchillo. Yo trato de evitar que el daño se cause. ¿Cómo lo trato de evitar si estoy con un arma de fuego? Normalmente yo trato siempre de disuadir. Alto, suelte ese cuchillo, voy a disparar. Pese a todas mis formas de disuasión, el agresor intenta y sigue con su propósito firme de causar daño, se me abalanza y yo no tengo otra opción, no tengo otra forma de evitar que se cause el daño. Yo tengo ahí el primer elemento que mencioné al comienzo de la charla, la necesidad de evitar que se vulnere un bien jurídico, en este caso, mi vida. Entonces, desde cuenta que no es cierto que debe haber igualdad de armas, lo que debe haber es una proporcionalidad entre la agresión que se va a hacer contra la persona y la defensa que yo voy a ejercer hacia lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo que tengo que medir en algún momento es cómo yo voy a evitar que el daño se cause. Siempre hemos sabido que el arma de fuego va a ser el último elemento y va a ser el que voy a tener que usar si no encuentro otra forma de evitar que se cause la agresión. Entonces, por eso me hablas de una proporcionalidad entre la agresión. La agresión, si es contra la vida, la defensa debe ser proporcional. Ahora, supongamos que me van a hurtar mi celular. Fíjense que un individuo en una motocicleta me quita, me sustrae, me roba mi celular, huye en la motocicleta, yo estoy armado, esgrimo mi arma de fuego y disparo. Miremos a ver esta situación. ¿Qué sucede? Preventivamente, si las autoridades me requieren, yo voy a explicar lo que sucedió. No, sí, mire, yo iba con mi celular, este sujeto al cual yo le disparé me lo arrebató, me lo robó, huyó en la motocicleta, el ejemplo que estoy planteando, yo estaba armado, disparé para defender mi bien, en este caso el aparato celular. ¿Qué sucede? Ya cuando la fiscalía entra a determinar si presenta acusación, tendrá que entrar a determinar si se logró ese objetivo de legítima defensa en cuanto a qué, en cuanto si hay o no hay esa proporcionalidad exigida. Pregunto, ¿será que es proporcional que yo defienda un bien a costa de la vida de esa persona? ¿Habrá proporcionalidad entre la agresión que pretendía hurtar un elemento y la defensa que fue disparar al agresor? Claramente no puede haber ningún tipo de proporcionalidad. Diferente sería si este agresor, con el ánimo de apropiarse del teléfono móvil, del celular,
esgrime un arma de fuego, me apunta, y si yo en ese momento, sin poner en riesgo mi vida, tengo la oportunidad de defenderme, de sacar de la misma manera un arma y disparar, mire ya cómo cambió el contexto. ¿Por qué? Porque el primer elemento, que haya una necesidad de defenderse, ahí nació esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya no solo es la agresión contra el bien, sino la agresión contra mi vida. Entonces yo tuve la necesidad de reaccionar ante una agresión actual e inminente. Está sucediendo en ese momento. ¿Y dónde puedo yo denotar esa proporcionalidad? En el momento, en el instante que me apunta, que esgrime su arma con el claro objetivo de causarme un daño. ¿Qué sucede? Nuestra jurisprudencia actualmente ha dado alcance a este elemento, que con la simple amenaza de riesgo de la vida yo pueda reaccionar. Muchas personas todavía piensan equivocadamente, que debe haber una materialización de la agresión. Es decir, equivocadamente todavía piensan que deben de esperar que primero les disparen para poder reaccionar. Grave error, porque si yo espero que se cause el daño, que me disparen o me agredan, pues ¿en qué momento surgiría esa necesidad de evitar que el daño se cause? Si se trata de la legítima defensa, es anticiparse a que se cause precisamente la vulneración del bien jurídico tutelado, en este caso, pues la vida. Entonces, de cuenta que cuando hablamos de proporcionalidad, ya de entrada, de plano, entramos a descartar que estemos hablando de igualdad de armas. Espero que ese tema lo podamos en algún momento ampliar mucho más, pero con esto dejarles algo de claridad, que no es predicable la igualdad de armas. Por último dice, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Analicemos este segundo párrafo. En el derecho romano era permitido custodiar mi propiedad privada a costa de la vida del intruso. Es decir, que si una persona decidía ingresar sin autorización a mi propiedad privada, yo podía reaccionar para protegerla, pues cegándole la vida a este intruso. Incluso, aún hay falsas expectativas, hay equivocación en esta apreciación. ¿A qué me refiero? Todavía algunas personas que prestan servicios, por ejemplo, en el ramo de la vigilancia fija, piensan que el lugar donde ellos están prestando su servicio, por ser propiedad privada, a este no podrá ingresar absolutamente nadie, incluso que ellos podrán accionar su arma de fuego sin que pueda tener en cuenta los elementos que exige la legítima defensa. A ver, tengo un caso puntual. Un vigilante de los servicios de seguridad privada en nuestro país, acá en Colombia, ve cómo un intruso ingresa por una de las bardas que está en el garaje de la propiedad que él protege. Efectivamente, el vigilante permite que este intruso ingrese, lo deja. ¿Qué quería el vigilante? Que se concretara el daño. Entonces lo permitió, que le dejó o no puso ningún tipo de resistencia para que este individuo ingresara por una de las bardas. Ingresa a los parqueaderos, efectivamente comienza a apropiarse de algunos bienes de los vehículos que estaban
en el sitio que tenía que custodiar este vigilante. No hablemos de radios, de algunos elementos que estaban dentro del vehículo, dentro de los vehículos que él tenía que proteger. El vigilante está atento a toda esta situación. Ya cuando el delincuente tiene su botín y pretende abandonar las instalaciones, el vigilante ahí sí hace su alerta y le dispara. Ya cuando está de salida con el botín. ¿Qué argumentaba este vigilante? Pues yo estoy custodiando este lugar, es mi obligación evitar que se sustraigan elementos a los cuales yo me comprometí a proteger. ¿Qué sucede? En ese momento, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el objetivo del vigilante? Prevenir, evitar que ese daño se cause. Entonces él argumentaba, no, mire, para que la justicia se diera cuenta que él sí venía a cometer un delito, yo lo dejé que se apropiara los bienes y cuando ya iba de salida, le disparé. La pregunta que surge de inmediato es, primero, ¿había una necesidad en ese momento de evitar que el daño se causara? Por supuesto que él tenía que mirar que ese hurto no se cometiera. Ahí estaba esa necesidad de evitarlo. Segundo, fue actual inminente, sí, estaba ocurriendo en ese momento, pero aquí viene la palabra clave. ¿Había proporcionalidad entre la agresión y la defensa? La agresión en ese momento era contra unos bienes. La defensa que ejerció el vigilante fue contra la vida de este delincuente. Entonces, ¿ahí qué sucede? Se cayó esa legítima defensa. No me admiten la legítima defensa. ¿Por qué? Porque siempre debe ir de la mano ese segundo párrafo donde dice se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Claro, yo tengo que evitar que eso suceda, pero debo tener en cuenta los anteriores elementos, la necesidad, la proporcionalidad, lo actual o el inminente. Entonces, de cuenta que ahí no hay ninguna proporcionalidad. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, hablamos de la propiedad privada, de nuestros inmuebles, de nuestras casas. Yo estando en el seno de mi hogar, en la tranquilidad de mi familia, y efectivamente escucho que por el garaje ha ingresado intempestivamente alguien, yo estoy armado, lo dejo que ingrese a mi propiedad y estando adentro, sin mediar palabra, disparo. Yo argumento, estoy en mi propiedad privada, es mi casa, estoy defendiéndolo de un agresor. Sí, pero de inmediato la justicia va a comenzar a investigar y decir, pero ¿se reunieron los elementos que exige la legítima defensa? ¿Será que hay una proporcionalidad? ¿Había una necesidad de evitar en ese momento, a costa de la vida, que un daño se causara? Entonces, con esto que quiero dar a entender, que la legítima defensa exige unos elementos claros, precisos, y así lo ha visto la Corte Suprema de Justicia. La Corte, en su sabiduría, ha determinado que para admitir la legítima defensa, lo primero que debemos tener en cuenta es que haya una agresión ilegítima. Ese primer elemento, ¿a qué hace referencia? Que cuando se está cometiendo una agresión esté por fuera del marco de la ley, que la agresión nazca para causar un daño, para atentar, para agredir contra un bien jurídico tutelado. Esos bienes jurídicos son nuestros derechos. Entonces, el primer elemento es que haga una agresión por fuera de la ley. El segundo, que vimos anteriormente, que sea actual, que sea inminente, es decir, que se esté cometiendo la agresión en este instante, en este momento, no posterior. No puede ser la defensa posterior a la agresión, debe ser en ese instante. Que la defensa resulte necesaria para impedir que el ataque injusto
se materialice. Punto importantísimo, lo que comentábamos anteriormente. No es válido esperar que se cause el daño para yo poder defenderme. No, es necesario evitar que se atente contra los derechos, contra el bien jurídico. Entonces, esta necesidad de evitarlo es donde me marca que antes de que se cause un daño, yo pueda ejercer mi derecho a defenderme. Pero no sin olvidar el cuarto elemento, que la entidad de la defensa sea proporcionada. A ver, no sería válido que si, por ejemplo, el agresor viene con un palo, me va a dar un garrotazo y yo tengo alguna otra forma de evitar que el daño se cause, yo simplemente reaccione con un arma de fuego. Se cuenta que ahí vuelve a jugar ese elemento tan importante que hemos estado comentando, la proporcionalidad entre la agresión y la defensa que yo pretendo evitar. Y por último, que la agresión no haya sido, que la agresión no haya sido intencionalmente y suficientemente provocada. ¿A qué hace referencia este último elemento de la Corte Suprema de Justicia? Hace referencia a que no me van a admitir la legítima defensa cuando yo intencionalmente he provocado una agresión. Es decir, que si yo me estoy transando en un combate, en una pelea, y efectivamente yo incité esa situación, ya en ese momento empecemos por lo primero. Estamos por fuera del marco legal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no está permitido por el Código de Convivencia. En el caso de Colombia, nuestro Código de Policía. Entonces, de cuenta que ya en ese momento no estoy cobijado por la ley porque yo decidí enfrentarme a otra persona en un combate. Ahora, yo la provoqué. ¿Y qué sucede? Supongamos que en el medio de ese combate yo me doy cuenta que con la persona que estoy en ese momento disputando esta pelea, transado a golpes, me está ganando en la pelea, me está ganando en el combate. Entonces, yo argumento que como ya estoy perdiendo el combate, yo saco un cuchillo, yo saco un palo, lo golpeo y evito que me siga causando daño. Entonces, yo invoco que obré en legítima defensa. La Corte de inmediato nos manda a decir, no, eso no es válido. ¿Por qué? Porque usted provocó la agresión, porque usted está por fuera de la ley cuando decidió transarse en esa pelea. Entonces, para el tema de la legítima defensa, ya para dejar claridad y sacar conclusiones, lo primero que debemos de tener en cuenta es que exista una necesidad de evitar que se cause un daño. Segundo, que sea actual e inminente, es decir, que se responda en el momento, en el instante que se está causando el daño. Importante que haya una proporcionalidad entre la agresión y la defensa que se ejerce. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, podemos invocar esta figura jurídica llamada legítima defensa. La verdad, el tema es bastante apasionante. Espero en este corto tiempo haber podido aportar algo para, de la manera, el sustento jurídico, las herramientas legales que nos da nuestro Código Penal colombiano de 599 del año 2000 para yo poder invocar la legítima defensa. Quiero agradecerles nuevamente por la invitación a CACEF, a ustedes por haberme permitido compartir este espacio. Ustedes son muy amables y pues estaré pendiente a inquietudes y comentarios. Les deseo un feliz día, muy amables. Muchas gracias.